Nick Reiner, que es el hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa Michelle Singer, enfrentará cargos de homicidio agravado tras el asesinato de sus padres. Arriesga cadena perpetua. El matrimonio fue encontrado muerto en su residencia la noche del domingo y más tarde se supo que Nick era el principal sospechoso y fue arrestado sin oponer resistencia. Bueno, creo que tengo suerte en el sentido de que tengo padres que se preocupan por mí y por eso cuando salía y hacía cosas como drogas y cosas así, sentía una culpa enorme porque pensaba, ellos están pensando en mí ahora mismo, quieren que me vaya bien. Quien habla es Nick Reiner, hijo del afamado director de cine Rob Reiner en 2015. En un podcast reconocía su adicción a las drogas y el esfuerzo que sus padres hicieron para ayudarlo. En el fondo, él confiaba en que lo amábamos y que estábamos ahí para él. Y eso ponía un pequeño freno a ciertas cosas. Quiero decir, es un deseo de sobrevivir, ¿sabes? Hoy Nick Reiner enfrenta 2 cargos de asesinato en primer grado, acusado de matar a sus padres. Rob y su esposa Michelle fueron asesinados al interior de su casa el pasado domingo 14 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos. Horas después del macabro crimen, se confirmó que fue detenido Nick, de 32 años, quien tiene antecedentes delictuales desde su adolescencia. Estos cargos consistirán en 2 cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples asesinatos. También enfrenta una acusación especial de que utilizó personalmente un arma peligrosa y mortal, en este caso un cuchillo. Estos cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Rob Reiner, además de ser conocido por su trabajo como director de cine y actor, era activo políticamente y solía participar en actividades vinculadas al Partido Demócrata. Estas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, una vez conocida la noticia de la muerte del cineasta, generaron críticas transversales. Se volvió loco como una persona trastornada, con el llamado síndrome de trastorno por Trump. Así que no era fan de Rob Reiner en absoluto, de ninguna manera ni forma. Pienso que fue muy malo para nuestro país. Todo indica que Reiner se reuniría con Barack y Michelle Obama el día posterior a su asesinato. El sábado previo asistieron a una fiesta a la que también fue su hijo Nick. Cercanos a la pareja declararon ante medios locales que los vieron discutir. Hay cuestiones muy complejas y serias asociadas con este caso. Simplemente necesitan ser tratadas de manera exhaustiva, pero con mucho cuidado, y ser examinadas, revisadas y analizadas. El próximo 7 de enero se desarrollará una audiencia en la que se leerán los cargos imputados al hijo de Michelle y Rob Reiner, director de películas ampliamente reconocidas en la industria de Hollywood. Por eso, hasta hoy, el mundo del cine sigue incrédulo ante los antecedentes que se conocen de su muerte día tras día. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está siendo investigada por diversas irregularidades relacionadas con causas tramitadas en el máximo tribunal. La resolución afirma que de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco Martínez, prevaleciéndose de su rol como ministra de la excelentísima Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas. La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que con los antecedentes de la investigación, acompañados en la querella de capítulos, surgen evidencias serias, graves y plausibles que determinan que hay mérito suficiente para admitirla. Con esta resolución, ahora la Fiscalía tiene vía libre para formalizar a Ángela Vivanco por la lista de la muñeca bielorrusa. Ya son los días de Navidad, muchos están haciendo sus compras o preparándose para hacerlas. Claro, hay una cantidad de gastos importantes, pero hay otros gastos también asociados a estas compras que no siempre se consideran. Un ejemplo de ello, los estacionamientos. En algunos centros comerciales, estar 3 horas, por ejemplo, puede pagar incluso más que el regalo. ¿Aún no compra los regalos de Navidad? Pues prepárese. Estuve como una hora, media hora en una fila para cancelar y la otra para buscar, es un desastre. Fijo una hora, porque está demasiado lleno. Pero eso no es todo. En ocasiones encontrar el regalo ideal toma tiempo, pero si va en auto y estaciona dentro de los centros comerciales o en los alrededores, le tomará algo más que tiempo.
En esta época, ¿complicado encontrar estacionamiento? Súper complicado. No, yo creo que aquí voy a estar unos 45 minutos máximo. 45 minutos. Trato de estar lo menos posible. Para que no salga tanto. Exactamente. Hicimos la prueba. Visitamos uno de los centros comerciales quizás más concurridos durante esta época. Hablamos del Mall Costanera en la comuna de Providencia. El valor acá es de 28 pesos por minuto. Bueno, yo pensé que iba a estar menos rato. Llegamos como a las 10. ¿Ya? Bueno, ya son casi las 12:30. Aparte que es súper difícil encontrar que la talla para la mamá, el hermano, el primo. Yo creo que como 3 horas. 3 horas. 3 horas. Es decir, si ellas hubiesen visitado el mall en auto, esas 3 horas al menos le costarían más de 5.000 pesos. Sí, terrible. Sí, nosotros nos venimos en micro porque si no... Mi recomendación es a aquellos que pueden hacerlo, porque entiendo que mucha gente a lo mejor va a buscar paquetes que son imposibles no mover en un automóvil, pero si uno puede ir en transporte público, si uno puede ir caminando, si uno puede ir en bicicleta, mi invitación es a hacerlo. Yo creo que le va a valer la pena, porque la congestión vehicular en torno a los centros comerciales suele ser bastante aguda, y por tanto mi invitación es a aprovechar que en Santiago vamos teniendo cada vez mejor transporte público. Bienvenido a Pumanque. Pero hay otros lugares que también son concurridos en esta época, como el Apumanque, en la comuna de Las Condes. Si quiere estacionar dentro de este centro comercial, el costo es de 34 pesos por minutos. En 3 horas podría gastar más de 6.000 pesos. O sea, es difícil buscar, barato, imposible, ¿no? Yeah. Los estacionamientos en general son caros en todos lados. Pero claro, no siempre hay espacio para estacionar dentro de los centros comerciales. La opción es entonces afuera. Este estacionamiento es excesivamente caro además. En esta calle de Las Condes, a pasos del centro comercial Apumanque, el costo es de 37 pesos por minutos, los cuales se pagan además por medio de una aplicación. Es decir, si el vitrineo se extiende por más de 3 horas, pagará un poco más de 6.600 pesos. Y acá en un rato tú completas los 2.000 pesos. Y extremadamente caro para el tipo de servicio y para la zona a la que uno necesita acceder. Claro, o sea, imagínese si se demora en encontrar un regalo de Navidad y está 3 horas. Imposible. En ese caso, recomiendo tomar un Uber. Porque imagine que no solo vaya un día de compras, sino más de uno y en diferentes lugares. El estacionamiento se transformará en un gasto que no siempre está en el presupuesto y que puede golpear duro el bolsillo. Básicamente lo que dice la gente es que la principal fuente de financiamiento para los distintos gastos va a ser el sueldo. Un 70% de las personas señala que no pretenden endeudarse para este tema, digamos, de Navidad, y creo que eso refleja de forma bastante fehaciente que efectivamente las familias ya consideran que en su niveles de endeudamiento son elevados en esta circunstancia económica que estamos pasando actualmente, por lo cual quieren evitar abultar más todavía esa deuda. Quizás este año las familias chilenas buscan ahorrar mucho más en regalos y cenas, pero si piensan salir a comprar, planifique, porque ítems como estacionamientos pueden desordenar su presupuesto, y más aún si tiene que hacer un tour buscando regalos. Tu visita.